¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. La economía fue la principal protagonista de las elecciones para designar a los 23 gobernadores venezolanos. Para más del 80% de los electores, los problemas económicos son hoy su principal preocupación. Las demandas y expectativas se concentran entonces en las respuestas y soluciones con respecto a los problemas de inflación y desabastecimiento que están asociados a la eficiencia, el orden, el desarrollo y el bienestar dentro de un marco de profundización del modelo de inclusión. En general, los electores decidieron de acuerdo a su evaluación sobre las propuestas y el desempeño económico del gobierno bolivariano, por encima de las propuestas de gobierno de los aspirantes a gobernadores. El gobierno del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha puesto en marcha la agenda económica bolivariana y los 15 motores productivos, con el objetivo de reducir la inflación, reimpulsar el crecimiento productivo y diversificado y reducir la escasez, garantizando el bienestar de las mayorías y reafirmando la lucha contra la exclusión y la pobreza. La crisis económica, que emerge claramente luego de la caída inesperada y prematura de los precios del petróleo y el consecuente colapso del modelo económico rentista, se agrava todavía más con la inclemente guerra económica desatada contra Venezuela, bajo la estrategia de cerco y asfixia que se expresa en el bloqueo financiero y comercial. En paralelo a la agenda económica bolivariana, la Asamblea Nacional Constituyente decretó promover un gran diálogo nacional para diseñar el nuevo modelo de economía productiva y diversificada, convocando a todos los sectores económicos y productivos del país. Enfrentar la crisis con urgencia y eficacia, lograr la estabilidad macroeconómica del país y la recuperación del crecimiento exige de la construcción de amplios consensos, el establecimiento de espacios de conciliación y diálogo alrededor de un modelo económico posrentista, compartido entre el Estado, los sectores productivos y el liderazgo democrático de la oposición venezolana. Sin embargo, el punto inicial y principal del menú de soluciones tiene que ver definitivamente con la revisión del régimen cambiario. No hay manera de superar nuestras dificultades económicas sin antes comenzar por estabilizar el valor de nuestra moneda. Es prácticamente imposible que la economía venezolana pueda recuperarse bajo el actual régimen cambiario. El establecimiento de un sistema de flotación cambiaria con un tipo de cambio único y una moneda libremente convertible es una condición indispensable para alcanzar la estabilidad macroeconómica y avanzar en un proceso de crecimiento sostenible, así como para combatir la corrupción. El tipo de cambio debe ser determinado por la oferta y la demanda de divisas. Se debe permitir que cualquier ciudadano pueda comprar y vender divisas libremente, manteniendo los controles necesarios que eviten la legitimación de capitales ilegales. Un sistema de flotación libre y transparente no ocasionaría una pérdida de reservas internacionales. Por el contrario, permitiría una vigorosa repatriación de divisas por parte de los actores económicos para el impulso de sus actividades productivas y abriría las puertas a la inversión privada internacional, tal como ya ocurrió en el año 2016, cuando se logró reducir la brecha entre el dólar oficial y el dólar negro. Además, los niveles de liquidez actuales son bastante limitados, como para comprar incluso la moderada oferta de divisas que pudiera ofrecer el Banco Central de Venezuela. Obviamente, la unificación de un tipo de cambio flotante no resuelve todos nuestros problemas, pero sin duda incrementa las posibilidades reales para el crecimiento económico y la reducción del desabastecimiento y la inflación, el aumento de la capacidad adquisitiva de los salarios, la obtención de crédito internacional y la captación de inversiones para reactivar la economía nacional. De la misma manera y en paralelo,
Hay que decidir la sustitución de los controles por reglas claras, la eliminación de los subsidios en dólares sobre los productos y la aplicación de transferencias directas en bolívares hacia el consumidor, y la sinceración del precio de la gasolina, entre otras medidas y soluciones. Para analizar esta situación he invitado a José Ignacio Guarino, licenciado en Administración de Empresas, consultor empresarial, máster en Finanzas y Mercadeo y profesor universitario. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenido, José Ignacio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Por qué flexibilizar el régimen cambiario? Bueno, anular el control de cambios. ¿Por qué no produciría una fuga masiva de capitales, como algunos piensan? Los controles de cambio siempre lo que buscan son cortos, son coyunturales, lo que buscan es reducir la fuga de capitales, pero en Venezuela ya tenemos un control de cambio por más de 13, 14 años y se ha comprobado que la fuga de capitales ha sido importante porque los capitales huyen precisamente a los controles. Exacto. Entonces, eso es bien complicado en Venezuela. En Venezuela tenemos, aunque sea inexistente en la realidad y en la operatividad, tenemos 3 o más tipos de cambio. Incluso el año pasado se redujo la brecha entre el dólar oficial y el dólar negro y eso contribuyó a una repatriación importante de capitales. Sí, es que el tema cambiario es bien delicado en Venezuela. ¿Por qué? Porque lo que la gente busca es refugiar los bolívares, que los bolívares no tienen poder adquisitivo y se cambian a una divisa, como la llaman, una divisa fuerte. Pero al final del día lo que hay que buscar es que el bolívar de alguna manera vuelva a tener poder adquisitivo y sea interesante invertir en Venezuela. El fortalecimiento del bolívar vendría por una flexibilización del entre tantas políticas. Este es el tema cambiario y es fundamental, por supuesto. Tenemos un régimen cambiario muy arcaico, un régimen cambiario muy poco flexible. Entonces, lo primero que se debería hacer es tener la unificación cambiaria, que ya muchos expertos la han tocado. Sí. Pero posterior el tema de desmontar un control de cambio tiene que ser paulatino, no es de un momento a otro, pero hay que ir tomando un camino para ello. Pero tiene que ser por supuesto, rápido, por supuesto. Pues estamos prácticamente en emergencia. Ya no es un tema de quererlo, es un tema de necesitar. ¿Por qué flexibilizar el control de cambio tampoco ocasionaría una alza en los precios, una alza desmedida en los precios? Ya tenemos inflación con control de cambio y tenemos que recordar algo, y el Premio Nobel de Economía que se acaba de ganar. Las finanzas y la economía tienen un toque muy importante psicológico y conductual, que va de la mano, por ende, de las expectativas que se generen. Si tenemos confianza y generamos confianza y credibilidad, por supuesto que el tema de las variables macroeconómicas va a mejorar porque el mercado así lo percibe, porque los mercados se mueven por expectativas, no por otras cosas. Son factores emocionales, ¿no? Claro. Que influyen en algo tan material. Ya se habla de neurociencia, neuroeconomía y neurofinanzas. Fíjese el nivel ya donde estamos. ¿En qué consiste eso? ¿De qué manera las emociones impactan sobre las realidades económicas? Las emociones impactan directamente sobre el tema económico. Y se ve en los mercados bursátiles, las compañías pueden estar teniendo una impecable gestión, pero los inversionistas les perciben que no está cumpliendo con sus expectativas individuales y baja el valor de mercado de las empresas de manera importante en los mercados. ¿Los discursos entonces tienen un impacto importante? Total, los discursos son claves. Los símbolos, los discursos, hasta la programación neurolingüística es importante, aunque no se cree y parezcan temas banales, pero todo va de la mano. ¿Por qué piensas de aquellos que opinan que en Venezuela hay una inflación inducida? ¿Por qué la inflación tan alta en Venezuela? Porque tenemos un grave problema, no existe productividad en Venezuela. Claro. Hay oferta. Exactamente, hay una demanda desmedida. Cuando hay una demanda que supera la oferta, por supuesto los precios suben. ¿Y dónde está la productividad en este momento en Venezuela? Es penoso para nosotros, para un venezolano decirlo, pero tenemos un aparato productivo destruido o muy poco productivo. O una capacidad instalada mermada. ociosa.
hay capacidades ociosas, la liquidez monetaria cada día crece más en Venezuela, entonces eso lo que hace es presionar la demanda de bienes y servicios, por ende sobre los precios. Entonces, ¿quién va a querer inducir la demanda? ¿Qué ganas induciendo una inflación? Lo que estás haciendo es destruyendo valor para tu propia empresa. Entonces, descargar quizás sobre el sector privado que está induciendo la inflación me parece sumamente, de alguna forma, irresponsable. Porque yo como empresario, yo no voy a inducir que la economía vaya para un derrotero, todo lo contrario. Y es lo que hago todos los días, conjuntamente con mi equipo de trabajo, impulsar a que haya economía productiva en Venezuela. Pero mientras haya la inflación que tenemos en Venezuela, por lo menos en mi área, ningún producto financiero va a derrotar la inflación. El mercado cambiario, el control cambiario habría que desmontarlo. Sí. ¿Qué otras medidas son necesarias para impulsar nuevamente el crecimiento económico? Como lo hemos conversado en anteriores oportunidades, hay políticas cambiarias, hay políticas monetarias y hay políticas fiscales. Brevemente, ¿en qué consiste política monetaria? Política monetaria, hay que reducir la emisión de dinero desmedida que hay. Es un factor crucial que impulsa la inflación. Por supuesto, y usted lo tocó en el anterior programa. Más billetes. Exactamente. En las manos de los Aunque la consumidores. gente diga, no veo dónde está la liquidez, no veo dónde están los billetes, están en el sistema de alguna forma. Alguien los tiene y eso es importante. En la política fiscal, el gobierno tiene que adaptarse a sus ingresos a la realidad económica que tiene el país. La realidad petrolera condiciona la realidad económica de Venezuela, porque es lo que le da flujo de caja al país. El financiamiento externo, ¿cómo acudir en medio de un contexto de sanciones y amenazas? Ciertamente el bloqueo financiero hacia Venezuela no es una quimera, es una realidad. Claro. Ya el tema de que Venezuela no pueda mover sus fondos para cancelar sus obligaciones es bien delicado, pero es una consecuencia también del manejo del mal discurso, de no crear confianza, de no buscar credibilidad y no sentarse internacionalmente, más allá de nuestros aliados ahora naturales como Rusia o China, sentarnos con otros organismos o financistas. No ha habido un relacionamiento estratégico con estas fuentes de inversión. No. El Estado se ha dedicado a pagar. Es correcto. Y no a cultivar relaciones. Incuestionable ha sido la política del gobierno y el Ejecutivo Nacional de pagar sus compromisos internacionales, pero yo creo que va más allá. Aquí hay que trabajar un tema de la deuda, es indudable que hay que trabajarlo. ¿Es posible recomponer, reperfilar la deuda? Bajo las sanciones que tenemos actualmente es bastante complicado, pero hay que dedicarse a trabajarlo, porque los próximos años vienen unos pagos de servicio de deuda. ¿Qué servicio de deuda? Lo que es interés más capital. Básicamente interés 2018, 2019, ya de Venezuela, no de PDVSA, que son bastante importantes. Y cuando tenemos unos pagos tan importantes, comprometemos a lo interno el flujo de caja. Por ende, los compromisos, digamos que sociales. Y eso impacta sobre el bienestar. Exactamente. Entonces estamos sacrificando un tema por otro. Hay un costo de oportunidad bastante elevado en este tema. La política fiscal, en resumen, ¿qué se puede hacer allí? El tema fiscal es clave cuando uno quiere atraer inversiones. Uno puede darle incentivos fiscales a todo aquel que quiere invertir en un país. Eso es parte de la política fiscal también. Entonces, reducir también el gasto público, adaptar el gasto público. ¿Te refieres a incentivos tributarios? Exactamente. Pero también la política fiscal pasa por el tema del gasto público del Ejecutivo Nacional, que ciertamente ha sido, tomo palabras de analistas internacionales, pues se ha venido reduciendo en el tiempo, pero no podemos perder de vista que en el año 2018 hay una elección presidencial, donde históricamente en Venezuela se expande el gasto público. Entonces, el año 2018, en el ámbito financiero, local e internacional, hay que tomarlo como una prioridad. La Asamblea Nacional Constituyente es un foro importantísimo para ello. Y usted que participa ahí puede hacer mucho. ¿Cómo armonizar la necesidad, la urgencia de reducir el gasto con la demanda de bienestar, de aumentar la inversión social? ¿Cómo se armoniza? La participación del privado es clave. Hasta que en Venezuela no entendamos ambos, los privados y el Ejecutivo Nacional, que nos necesitamos mutuamente para el crecimiento económico y para el crecimiento social del país, no iremos hacia adelante. Y en este momento prácticamente somos sectores antagónicos y hay que buscar es el acercamiento. Lo que conversamos y varias veces ya lo hemos tocado, el tema del pragmatismo. El mensaje político y la ideología política puede ir por un lado,
pero ya es necesario divorciar un poco la economía de este mensaje. Y el mejor ejemplo es el modelo chino. Los rusos, en medio de un contexto de sanciones los vietnamitas, severas, la economía rusa ha crecido significativamente. De manera importante y con todas las distorsiones que tienen, porque es clave decirlo también. ¿Es posible captar inversiones importantes, nacionales, internacionales, con el actual régimen cambiario? Pero me responde una vez que regresemos a los comerciales. Claro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Cómo captar inversiones con el actual régimen cambiario? ¿Cuáles son las condiciones más favorables para la inversión? ¿Qué tanto necesitamos? La inversión lo primero que necesita es confianza y credibilidad. Como ya lo hablamos en la anterior con los discursos y los símbolos. Los discursos, los símbolos y también las acciones, obviamente. Y el relacionamiento. Por supuesto. Y evidentemente las políticas. Claro, las políticas son claves, pero sería como el tercer paso. Pero lo primero es el discurso, que es lo que compran los inversionistas. Y los que estamos en este sector financiero en Venezuela sabemos que hay inversiones importantes esperando que hayan unos pequeños, sutiles o quirúrgicos, como los quieran llamar, cambios en Venezuela para entrar en Venezuela. Si hay interés por parte de los inversionistas. Sí, por supuesto. Venezuela es un país muy interesante para la inversión y lo ha sido históricamente, pero hay que construir confianza. Eso no es un tema de un día para otro. Y condiciones, un marco legal, un marco regulatorio. ¿El mercado de valores? El tema que más me gusta y me apasiona. El mercado de valores, y está documentado. No hay una economía sustentable, viable y factible en ningún país del mundo que crezca sin el mercado de valores. El mercado de valores en China es muy robusto. El mercado de valores en China no existía hasta el año 1996. Hoy en día hay 4 bolsas, pertenecen al Estado y producen mucho dinero. El Estado se quitó el lastre, como lo dicen ellos mismos, chino, de muchas empresas que pertenecían al gobierno, las hicieron públicas, que se inscriben y cotizan en una bolsa y hoy día ganan dinero. ¿Cómo funciona el mercado de valores? El mercado de valores es la vía más expedita, es decir, más rápida y más económica para que se financie la economía productiva de un país. Históricamente en Venezuela no se le ha dado la importancia que tiene el mercado de valores. El mercado de valores es tan importante que en aliados estratégicos políticos venezolanos como Nicaragua, Bolivia, Ecuador, China, Rusia, Vietnam, por citar algunos, Bielorrusia, existe mercado de valores. Y un mercado de valores líquido y profundo, es decir, que la oferta y la demanda de dinero se calza y de financiamiento. Porque ¿qué es el mercado de valores? Financiamiento a largo plazo. En Venezuela se tiene que empezar a entender eso, pero empieza, valga la redundancia, por cultura y educación financiera, cultura y educación bursátil. No pensar que es azar, no pensar que es un casino, no pensar que es un juego para técnicos, no pensar que es un juego de exclusión. El mejor modelo de socialización de lo que es el financiamiento en el mercado de valores, porque cualquier persona puede invertir. Claro está, de acuerdo a sus ingresos y sus flujos de caja, pero cualquiera puede invertir. Es decir, cualquiera puede comprar una acción, por ejemplo, de cualquier compañía, un bono. En Venezuela tenemos una ley de mercado de valores del 30 de diciembre del 2015 que firmó el presidente Maduro en la última ley habilitante, que es una ley muy interesante, pero es una ley que hay que instrumentalizar, que hasta el momento no se ha hecho. Hay 47 normas que están en mora con esta ley. El mercado de valores, hay también que dejarlo claro, no es cambista, es decir, no se dedica a hacer cambio, se dedica a construir soluciones de inversión a largo plazo, incluso hasta para la banca, porque en Venezuela tiene que entenderse que la banca tiene un papel y el mercado de valores tiene otro, que no se solapan, se complementan. Pero en Venezuela la banca históricamente lo ha entendido de la manera contraria, que el mercado de capitales es su competidor, y no es así, son mecanismos complementarios. La ley de ilícitos. Del régimen cambiario y sus ilícitos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay que... Porque hay que... Sí. No se puede penalizar la tenencia, el intercambio de En este momento, divisas. Yo que soy corredor público de valores, que soy un sujeto regulado por la ley de mercado de valores en Venezuela, estoy bajo un ilícito, ¿por qué? Porque tengo un título de valor en mi cartera. Y eso, un título de valor es un billete, por ejemplo, $1. Estoy bajo una situación de ilícito, podría ser detenido. O sea, hay que flexibilizarlo. Y otra cosa que a mí me preocupa muchísimo, los venezolanos que vivimos en Venezuela, dentro de Venezuela no podemos tocar nuestros instrumentos de deuda pública en divisas.
Eso está dentro de la Ley de Mercado de Valores, que le sugiero que lo lleve al foro, que es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué crees tú cuál debe ser el papel de la Asamblea Constituyente? Tú como inversionista, como empresario. Sí, la Asamblea Nacional Constituyente yo considero que en este momento es un foro muy importante porque se reúnen una gran cantidad de ideologías, es variopinta de alguna manera, que esté el empresariado es importante. Usted, por ejemplo, es la voz de nosotros los empresarios en este foro, y en este foro deberían generarse ideas tales como y reforma la Ley de Mercado de Valores, el artículo 2 y el artículo 4, que las casas de bolsa, que es nuestra naturaleza, y sociedades de corretaje, podamos intermediar los bonos de deuda pública venezolana, que en este momento está prohibido en divisas, en bolívares sí, pero esa es nuestra principal tarea, canalizar el financiamiento del ahorro a la inversión, y los bonos venezolanos son los bonos que pagan mayor cupón y rendimiento en el mundo. Eso forma parte de lo que hay que trabajar, pero entonces los mismos venezolanos dentro no lo podemos tocar. Esas son las cosas que hay que ir canalizando, porque son las distorsiones que se ven en los mercados. Sí, el Ejecutivo Nacional Venezolano paga, la voluntad es incuestionable, pero no se transan los bonos dentro de Venezuela. ¿Por qué? Por lo que pasó en el 2010 con la permuta y el mutuo, algunas cosas que satanizaron, pero es precisamente, y volvemos a lo que dijimos hace algunos minutos, el tema de la educación bursátil y la educación financiera. El mercado de valores puede darle grandes y rápidas soluciones a Venezuela, en el corto, mediano y largo plazo, aunque es un mercado de largo plazo. Bueno, esperamos tus sugerencias y las sugerencias de los empresarios también en la Asamblea Nacional Constituyente. Es muy importante abrir el debate. Cuando lo deseen, ahí estaremos. Bueno, muchísimas gracias por este análisis situacional. A usted, gracias. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.